El ser sin rostro que se lleva a las personas en Michoacán. Hola Pepe, me gusta tu contenido y te quiero contar una de mis historias. Soy maestro desde hace ya 16 años más o menos y duré unos 3 meses haciendo mi pasantía o prácticas en varias comunidades. Al inicio llegué a una comunidad muy cercana a mi ciudad de origen, en Morelia, Michoacán. 1 hora y media me hacía de camino, y eso porque el transporte hacía varias paradas durante el trayecto. Iba para 2 semanas en esa primera comunidad que visité, cuando el maestro me dijo que ya debía irme a la otra comunidad e iniciar allá la semana siguiente, por lo que ese día debía cerrar y recibir mi retroalimentación. Como era jueves, yo quise cerrar ese día y poder regresar a casa y aprovechar el resto de la semana allá, así que me ganó la noche en ese lugar. El maestro me dijo que el último camión salía a las 8 de la noche en punto y debía irme a las 7:30 por el tiempo que me hacía caminando. Al principio pensé que me acompañaría, pero no. Para el tiempo que llevaba ahí, sabía más o menos por dónde caminar. Lo malo es que era un lugar muy oscuro. Ahí la poca luz que daba en las calles era por las lámparas que habían instalado en cada casa, y en el camino no había casa sobre la calle. El maestro solo me dio una lámpara y me dijo: no te preocupes, que aquí no pasa nada. Y yo ahí voy, con toda la tranquilidad y confianza del mundo. Iba pensando en varias cosas, por lo que al principio no noté ni escuché unos pasos que se acercaban cada vez más a mí y se hacían más fuertes. Cuando reaccioné me detuve y rápido miré hacia mi alrededor, pero no vi nada. No pensé ya nada y seguí caminando casi corriendo. Tenía tanto miedo que ya no volteé a ningún otro lado que no fuera hacia el frente. Yo no creía en cosas paranormales. En ese momento pensaba que era algún vivo tratando de hacerme algo. Iba caminando y vi la parada del camión. Sentí un alivio, y más porque estaba una persona como que daba la espalda hacia mí, pero me tranquilicé solo de verla ahí y pensé: bueno, ya somos dos, cualquier cosa, ya no estoy solo. Mientras me iba acercando con mucha confianza, vi cómo esa persona comenzó a voltear. Cuando ya estaba frente a mí, me percaté de que no tenía rostro, se le veía borroso. Yo no podía con el impacto de eso, estaba tan aterrado que no pude emitir ningún ruido, ni siquiera grité. Esa cosa estaba ahí, muy cerca de mí, y yo no podía hacer nada. De pronto empecé a tartamudear. Algo hacía esa cosa, parecía que hablaba, pero no se le entendía nada. Se escuchaba como si tuviera algo en su boca que no dejaba que saliera su voz. No pude con la impresión de ver esa cosa y me desmayé. Cuando reaccioné, estaban 2 señoras y el chofer del camión conmigo. Me dieron agua y me ayudaron a subir al camión. En eso escuché que el chofer dijo: nada más porque estabas a media calle, mi amigo, porque si no, ni te hubiéramos visto. Le agradecí y seguimos el camino. Yo venía pensando: ¿cómo pude estar a media calle si estaba cerquita de la parada? Y la verdad es que la carretera era muy ancha. Me cambié de asiento con una de las señoras que vi más joven y viable para poder contarle todo lo que me había sucedido. Con el miedo de que no me creyera, me animé a contarle lo que había pasado. Me dijo que no era el primero que había visto eso y que no debía mirarle la cara, que le dijera palabrotas o groserías y que esa cosa se iría. De alguna manera, ellos ya estaban prevenidos ante esa terrible situación. Le pregunté más sobre eso y me contó que eso los visita para llevarse a alguien. Le apodan la flaca porque para ellos eso es la muerte. Me contó cómo a una de sus vecinas se la llevó. Llegó su hijo corriendo y llorando en la calle, contando que alguien se había llevado a su mamá. El niño tendría unos 9 años y venían de regreso de visitar a un familiar. Eran casi las 10 de la noche cuando escucharon los gritos y el llanto del niño. Nadie titubeó, todos los vecinos que lo oyeron salieron a ver qué estaba pasando. El niño venía tan asustado que lo único que decía era eso: alguien se llevó a mi madre, mientras lloraba desconsolado. Al principio pensaban que había sido algún caso de secuestro. Incluso llegaron a pensar que la mujer tenía un amante y había sido él quien se la había robado, pero por la reacción del niño era un poco dudoso. En ese tiempo no se hacían muchas investigaciones, ni se reportaba nada ante la policía. Era la misma gente la que se ayudaba entre sí, pero como el niño no decía casi nada, no podían hacer mucho. Cuando la abuela del niño logró que le contara lo que había pasado, describió lo mismo que yo: una cosa alta con rostro borroso.
Entonces el pueblo comenzó a tratar de protegerse y guardarse en sus casas, incluso antes del anochecer. Aunque todos tenían miedo, no podían quedarse de brazos cruzados esperando. Hicieron rondines durante una semana, pero no vieron nada raro. No era que no creyeran en el niño, es que no se veía nada. Me cuenta que pasaron unos meses y volvió a pasar, pero en otra comunidad. Todos los que se enteraban de otras comunidades se lo contaban en el camión. Era el único lugar donde todos coincidían. Básicamente hablaban de la misma cosa, que alguien se había llevado a su familiar. Describían que era alto, sin un rostro formado, y se movía de tal forma que parecía que se deslizaba. Dijo que era algo que tenía años que les sucedía y que lo único que les funcionaba era hablarle con groserías, pero que estuvieras de verdad enojado para que funcionara y no debías mostrarle miedo. Yo aún estaba muy asustado, pero me sentía más tranquilo estando en casa. No estaba listo para irme a la siguiente comunidad, pero se había llegado el día. Llegué al punto de reunión con los demás maestros y les conté solamente a quienes nos iríamos juntos a la siguiente comunidad. Uno de ellos nos contó que en las comunidades siempre hay alguna que tiene ese tipo de cosas, o que siempre hay alguien a quien le suceden cosas paranormales, pero que hiciera caso a la gente del pueblo. Ellos conocían y sabían cómo cuidarse en esos lugares. A pesar de lo que me había pasado, le dije que eso no podía ser real, que tal vez era alguien que trataba de molestar. Él se rió y me dijo: ¿en serio no crees en eso? ¿Lo viste y aún así no lo crees? ¿Qué podía contestar? Nunca antes me había pasado nada como eso. Pasó el tiempo y ya nada me pasó, hasta que llegamos a las últimas comunidades que nos tocaba visitar. Aunque me sentía más tranquilo, ya no me sentía seguro estando solo, así que siempre me iba con uno o dos de mis compañeros. Si mal no recuerdo, nos faltaban 2 o 3 comunidades por visitar para terminar nuestras prácticas. Llegamos a la comunidad donde la escuela estaba lejísimos, como a 10 kilómetros caminando, así que nos dieron permiso de improvisar un lugar para dormir ahí mismo. Solo estaríamos una semana, así que nos instalamos en un salón que no estaba ocupado. A unos 200 metros estaba la casa de una señora que nos ofreció el baño para bañarnos, y ahí muy amable nos invitaba a cenar para luego irnos al salón donde dormíamos. Ya estábamos en nuestra última noche, por lo que se nos fue el rato platicando con la señora y su familia. Cuando nos dimos cuenta de la hora, rápido nos despedimos para irnos, aunque de todas formas ya nos había ganado la noche. No era muy tarde, eran entre las 8 y las 9 de la noche, pero a esa hora ni de chiste te encontrabas a nadie afuera. Ahí madrugaban mucho, así que tenían que dormir temprano. La escuela no tenía barda ni nada por el estilo, eran solo 2 construcciones de 4 salones cada una. Estábamos a unos 5 metros de llegar, veníamos los 3 sin hablar y caminando rápido porque hacía mucho frío y no habíamos cargado suéter ni nada. Yo venía viendo hacia el piso, traía chanclas, no había un camino como tal y debíamos ser cuidadosos. De pronto sentí como uno de mis compañeros me jalaba del hombro. Lo volteé a ver y tenía su cara pálida del susto. Como pudo, me señaló hacia la escuela. Estaba algo parado en la primera construcción donde nos quedábamos a dormir. Era una especie de hombre con un sombrero y parecía que le brillaban los ojos. El otro de mis compañeros le comenzó a hablar. Ya sabes, la clásica de preguntar que si se le ofrecía algo, que qué quería. Obviamente no nos contestó nada. Esa cosa no se movía, parecía estar viéndonos, pero de pronto comenzó a caminar hacia nosotros. Daba unos pasos enormes. Nos echamos a correr hacia la casa de la señora. Se me hacía eterno el camino, a pesar de que íbamos corriendo. Mi compañero, el que estaba más asustado, corría con la mirada perdida. Lo tuvimos que jalar porque corría hacia otro lado. Empezamos a gritar que nos ayudaran para que nos abrieran, y justo cuando volteé, esa cosa estaba a 2 metros o menos de mí. No parecía que corriera, y me acordé de lo que dijo la señora aquella vez. Le comencé a gritar de groserías y sepa qué tanta cosa. Jamás dejé de correr. La señora nos abrió y nos dejó entrar. Se puso a hacer no sé qué tantas cosas y nos dijo que cuidáramos al compañero que se había desmayado. Yo estaba tan asustado que ni siquiera me había dado cuenta. Ya cuando estábamos un poco más tranquilos, la señora nos dijo que esa cosa tenía días rondando, pero que no nos había dicho nada para que no nos asustáramos. Esperaba que nosotros nos diéramos cuenta, pero jamás lo hicimos. Así que pensó que se había ido aquel ente, porque no hicimos ningún comentario al respecto.
Dijo que esas cosas vienen por nuestras almas y que debemos enfrentarles con ofensas, pero que difícilmente la gente se arma de valor en esos momentos. Nos contó que ella se va en esa época del año, terminando octubre, porque su casa no estaba hecha para el frío y por esas extrañas visitas que llegaban, además de que en esa época salía mucha bruja. A la mañana siguiente solamente fuimos a despedirnos de los alumnos y maestros. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos a las últimas comunidades que nos faltaban. Jamás he vuelto a experimentar nada como eso, pero me pasaba que sentía que alguien me veía de lejos. Me da miedo eso de voltear y que esté algo ahí, esperándome.